Y después en el año 98, si mal no recuerdo, un periodista de mi ciudad natal, de Concepción, me contactó con la gente de Noticias del Diario y ahí entré a trabajar. Y famoso estaba como a prueba. Y en una de esas surge lo de la competencia, lo del concurso para ser la mascota de la Copa América. Y ahí es cuando yo dibujo el Tagua. Y esa misma noche me nombran a mí en Noticias del Diario. Me nombran como uno de los dibujantes. Y ahí empiezo. Sí, sí. Había unos cuantos participantes y eso yo hice todo rápido. Yo vivía en una residencia universitaria para jóvenes del interior y hago así con medio a tinta, ¿verdad? Yo había presentado una versión en blanco y negro y otra en color para más o menos dar una idea. Y le muestro así a una amiga y le digo así, mira, esta es la mascota de la Copa América. Yo le dije nomás que yo iba a saber que se iba a elegir. Y se rió de mí porque yo soy, en la vida real yo soy súper, súper bromista. La gente ya no me cree nada luego. Y entonces presento eso y después me llaman, ¿verdad? Y estaba súper, súper contento yo, ¿verdad? Porque yo sabía que era importante y porque por lo menos me iba a asegurar, por lo menos me iba a asegurar un lugar ahí en el diario, porque yo iba llevando mis dibujos en el diario Noticias. Cuando yo hablé con el director, todo bien. Me dijo, vas a entrar a trabajar acá, le gustaron mis dibujos. Pero en esa época, famoso, ¿verdad? La gente que te discrimina por la pinta, ¿verdad? El otro jefe que estaba en la sesión donde yo iba a entrar, no le gustaba, había sido mi aspecto. Yo usaba pelo largo, todo de negro, así, barba, metalero, ¿verdad? Y había sido, no le caía bien eso. Y por eso no, después con el tiempo yo me enteré, ¿verdad? Y por eso no me estaba publicando mis dibujos. Yo le llevaba todos los días y estaba preocupado porque era mucha tensión, vos llevas y no te publica, vos estabas pensando, bueno, no resultó el chiste, tengo que cambiar un poquito el estilo, hacer de otra forma y así estaba yo hasta que salió eso del Tahuay, bueno, ahí la gente empezó a darme más atención y algunos compañeros me dijeron, ¿querés ilustrar esta nota? Y bueno, y así metimos un dibujo más o menos de contrabando, ¿verdad? Siendo que yo ya estaba, digamos, como nombrado, ¿verdad? Y en esa época había retornado al diario Nicodemo Espinosa, Nico. Y yo a Nico y a todos los otros dibujantes ya les venía siguiendo desde hace tiempo, ¿verdad? Y llega Nico y el jefe de redacción de noticias en ese entonces me echa, ¿verdad? Me dice, mira, ya llegó Nico y vos no tenés más nada que hacer acá, pero así literalmente, ¿verdad? Y él va a ser el dibujante, entonces no, vos ya no venís mañana. Y yo ya había hablado antes con Nico, o sea, que le saludé y todo eso, ¿no? Y se había portado muy bien conmigo. Y por una cuestión de respeto yo le estaba esperando ahí en la entrada, en la recepción. Estaba sentado yo ahí, después llega Nico y me dijo, ¿qué vas a hacer acá? ¿Le está esperando a alguien? Decía, vos le... y, y sí, me dice, ¿qué pasa? ¿Querés ir ya? ¿Tenés algún problema? Le dije, no, me echaron porque vos ya viniste. No, qué puta, ese no sabe nada, vos vas a trabajar conmigo, me dice. Y nos vamos. Entro otra vez a la oficina y me dice, no, acá sentate vos. Y había pocos muebles en ese entonces y él me hace sentar a su lado. Y en una mesa chiquita así de tabla de dibujo, los dos trabajamos juntos, literalmente así codo a codo. Y ahí dibujando. Y me dice, no, yo tengo un proyecto y quiero que me ayudes en eso y todo. Y empezamos a hacer Notito. Notito, que era una revista infantil. Y me dice, vos vas a ser el encargado de hacer la mitad de, creo que tenía como 12 a 16 páginas de esos juegos. Y cada uno teníamos que inventar un jueguito, qué sé yo, así para chicos, ¿no? Para preescolar, uno con flecha, completar el dibujito, hacer el laberinto.
Y así íbamos llevando, ¿verdad? Y me dijo él, no, ¿no querés vos hacer la contratapa también? Y yo voy a hacer la tapa. Y bueno, me animo. Y me dice él, cualquier cosa, lo que se te ocurra. Entonces yo ahí creo una... Y yo no sabía que existía ese tipo de juegos que es la onda esta de encontrarle al personaje. Hay uno famoso en los Estados Unidos, no me viene ahora el nombre, el de remeras rojas con blancas, así. Y Waldo, exactamente, muchas gracias. Y era esa onda. Y yo entre los dibujos metía cosas así escondidas, objetos, ¿verdad? Y se prendió la gente con la revistita y vos sabés que esa gente nos llamaban de la oficina, a veces decía, ¿dónde está tal objeto? Eso no está luego, ¿verdad? Gente grande estaba jugando eso y por mucha época sí fue un suceso eso en el diario, ese suplemento. Y después en el 2003 estando yo todavía en noticias y obviamente como yo estaba empezando, hacía como 5 años trabajaba por ahí, ganaba poco, ¿verdad? Ni siquiera el sueldo mínimo. Y yo tenía que mantenerle a mi hermano también que había llegado al interior de Asunción para estudiar. Y había días en que ni siquiera comía, ¿verdad? Literalmente, pero yo tenía como una cuestión de orgullo que una vez que yo haya salido de mi casa, que no, ya no le iba a volver a pedir plata a mi mamá y a mi papá, ¿verdad? Yo vengo de una familia muy humilde y aparte de eso era como una cuestión de superación personal, ¿verdad? De ponerme un poco a prueba también. Y qué sé yo, había días en que solamente comía maní, por ejemplo. Eso ya era mi almuerzo. Y bueno, después en el 2003 me llama George, él estaba en Popular, me llama él y me dice, ¿no querés venir a mi lugar? Y le dice, le digo yo, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo algún quilombo? ¿Qué pasó? No me quiero ir tampoco a un lugar que de repente no sea tranquilo, le digo. Me dice, no, yo voy saliendo, Crónica ahora va a ser, porque Crónica antes era más sangriento, tipo lo que es el diario Esto. Y me dice, La Nación compró Crónica y me llamaron a mí, entonces queda este lugar y si vos querés venir y vos arreglás con ellos y a ver qué onda. Y, y yo me voy, me dice, me dice él, yo estoy quitando ahora, en esa época era 3,5 millones, algo así. Yo ganaba como 700,000 por ahí. Así le cuento a ustedes en detalle, ¿verdad? Y me voy y me dice la jefa de personal, a Jun le estamos pagando 3,5 millones, y qué tal, güey. Yo mi corazón, y si yo ganaba 700 nomás, ¿verdad? Y yo me daba así el interesante, ¿verdad? Y le digo, en realidad yo aceptaría 4, le digo, y me voy. Y dije, ¿qué puta, para qué le dije eso? Después pasan como 2 días y no me llama. No podía dormir más, no me llama. Entonces, ahí yo digo, bueno, voy a llamar yo a ver qué pasó. Esperando que me dijera que ya le habían contratado a otra persona. Y le llamo y le digo, estoy llamando, sí, a ver qué pasó. Yo estaba temblando así, pero hablando así tranquilo, "Wow, qué pasó y del proyecto que ustedes tienen de contratar a otro dibujante". Y me dice, no, me estaba olvidando, nomás ya está todo venido. Y yo, "Yeah, carajo". Me voy, me voy al diario y empiezo. Esa noche no pude dormir de la emoción, ahora hija de puta, así, imagínate después de estar como 5 años quitando ni el sueldo mínimo y después ganar como 3 veces más, ¿verdad? Y bueno, y con esa plata que estaba juntando en ese momento, yo dije, bueno, acá yo, digamos, me voy a hacer conocido en Popular, porque mucha gente lee y aparte que te da esa facilidad de mezclar el guaraní con el castellano y con el yopará, incluso de repente tirar algunos chistes medio groseros, así que en un diario serio no iban a publicar, ¿verdad? Entonces aproveché yo todo ese espacio, toda esa posibilidad, y con lo que me iban pagando, con lo que me iban pagando, yo dije, bueno, esto va a tener un techo, y yo quiero hacer algo más, porque yo en Paraguay, cuando yo era chico, me di cuenta que eh, no podía estudiar todo lo que yo quería, ¿verdad? Por ejemplo, en el pueblito donde yo había nacido ni siquiera había electricidad.
Y me llegaba, por ejemplo, una carta que había enviado a Art School o una cosa así después de 6 meses, no sé qué, la respuesta, ¿verdad? Y después ya no llegaba más. Yo nací en la campaña cerca de un lugar que se llama Guyao, que se llama Cagata, en la casa de mis abuelos paternos. Y primaria hice en Guyao, y mi mamá era de Concepción. Una vez que yo terminé mi primaria, mamá buscando una mejora para nosotros, nos mudamos a Concepción. Y el colegio yo hice en Concepción. Y ahí no me hallaba porque era todo diferente para mí. La formación era superior en Concepción. Yo entraba en la clase de matemática y no entendía un carajo así. Regresaba a casa así súper deprimido porque ellos venían de un colegio y eran más o menos los mismos profesores y todo eso. Y yo no le agarraba nada. Y bueno, por eso yo, cuando estuve en Asunción y entré a Popular a trabajar, dije, acá tengo que aprovechar. Y con eso que ganaba, cuando eso ya estaba de novio con la que hoy en día es mi señora, y le digo, yo quiero salir del país. Y yo no sé si vos también te vas a ir conmigo, pero yo me voy sí o sí. Y yo no sabía ni cómo, ¿verdad? Entonces ella me dice, bueno, y le digo yo a ella, lo primero que vamos a hacer es estudiar inglés. Y nos metimos al CCPA, estuvimos ahí como 4 años estudiando inglés todos los sábados. Nosotros teníamos pensado irnos a otros países, ¿verdad? Principalmente a Australia, también Irlanda, Nueva Zelanda, esos países así más abiertos a la inmigración. Y yo jugaba fútbol, hasta ahora juego, jugaba fútbol los sábados. Y mi señora no quería quedarse sola, entonces ella se va a la Alianza Francesa a estudiar francés. Y ahí ella se entera que hay un programa de inmigración para Quebec, Canadá. Y me dice ella, hay compañeros que van a estar aplicando, ¿y vos qué decís? "Ah, va a haber una charla". Y bueno, vamos. Escuchamos así y me di cuenta que era un poco más barato de lo que nosotros estábamos presupuestando, y obviamente con lo que yo ganaba en Popular ya iba ahorrando, ¿verdad? Y le digo a ella, pero parece más fácil, de cabeza vamos a aplicar ahí. Y apliqué, yo era el aplicante principal porque tenía así un estudio en diseño gráfico, una cosa así que había hecho en Art Studio por un periodo corto de tiempo. En realidad yo todavía no tenía nada de título cuando iba a aplicar, y me voy y hablo yo con Argüello. Y le digo, yo voy a aplicar para un tema de inmigración y ellos piden un título. Y yo vengo a proponerte algo, que yo estudie acá y yo no tengo plata, le digo, pero yo te puedo conseguir a nivel de canje, para que en el diario salga la publicidad de tu escuela. Y me dice, sí, interesante, pero Popular se lee mucho, y acepto, me dice. Bueno, ahí él ya me ayuda, entonces a mí me tocaba arreglar ahora con el diario. Y justo en esa semana en el diario me llaman los directivos y me dicen, vos tenés que ocuparte ahora, tenés que ser jefe de la parte de infografía. Y famoso en Paraguay, ¿verdad? Y le digo, y con un aumento de salario, y me dice, no, es el mismo, pero después vamos a ver. Y le digo yo, pero yo necesito más preparación para eso. Y en Art Studio voy a irme a estudiar, pero ya hablé yo con el dueño y me aceptó él el canje. Y ahora queda en manos de ustedes. Sí, 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 no hay problema. Y así consigo el título para aplicar para el tema de inmigración. Y cuando ya aplicaba, así, yo estaba trabajando en casa nomás ya, para el diario. Y la gente que estaba, digamos, arriba, lo de la administración, no sabía eso. Mi jefa, que era y es muy buena onda, ella sí sabía. Yo me fui y trabajé desde casa nomás porque en el diario hacían construcción y quilombo, era todo el día, bam, bam, bam. Y le digo yo a la jefa, Amanda Pedroso se llama, ¿será que yo no puedo trabajar desde casa porque ya tenía internet y todo, no? Vamos a probar porque acá es imposible, le digo, con el polvo y todo eso. Y bueno, me dice.
Entonces yo ya llevaba algunos meses trabajando desde casa nomás. Cuando me sale todo lo de la inmigración, yo le propongo así al... Ellos me iban a pagar mi liquidación y punto, ¿verdad? Y ahí en la recepción le encuentro al periodista este Roberto Pérez y me dice, ¿y para qué vos te querés ir si... o vos no podés trabajar desde lejos? Me dice, y sí, le digo, yo ya estoy trabajando así con él. Y ya no, y en vez de tu liquidación, proponele vos eso, si, a ver si te acepto, no perdés nada con intentarme, dice. Le propongo eso a la gente de la administración del diario. Me dice, pero vos estás loco, ¿cómo vas a hacer así? Y le digo, no, pero hace meses que yo ya estoy trabajando así con ustedes. Y me dice el jefe del administrador, bueno, la verdad es que vos nunca no nos fallaste y te vamos a aceptar. Vamos a probar por un año. Y me hacen un contrato así. Ese mi contrato era como más o menos parte de la plata que uno tiene que demostrar cuando llega acá también, ¿no? Y firmamos el contrato en ese entonces por un año, en el 2010. Y bueno, hasta ahora sigo trabajando con ellos. Y ya acá yo llego, muestro mis dibujos a mis colegas de acá, a los dibujantes, empiezo a buscar nombres a los dibujantes que están en los diarios y les llevo y me dicen, ah, está muy bueno. Y yo con mi francés apenas y el inglés también, ¿verdad? Así, más o menos tartamudeando. Pero la ventaja es que en Montreal cuando vos llegás y no hablas ni tan bien el francés ni el inglés, ellos entienden porque esta es una ciudad de inmigrantes, acá viene gente de todo el mundo, literalmente. Entonces no es que te juzgan tanto desde ese lado. Y les mostré yo los dibujos que tenía y les gustó a los tipos. Y me dijeron, ah, vos sabés que dentro de poco vamos a estar publicando un libro de todos los caricaturistas de Canadá y si te interesa, sí, qué puta, de cabeza. Entonces publiqué con ellos y se hizo una exposición en un museo muy importante de acá de Canadá y se fueron todos los políticos, la gente importante y bueno, eso por lo menos ahí me conocieron, pero no había todavía lugar en humor gráfico, como le contaba a Guillermo. La profesión de humorista gráfico en estos países del primer mundo es como que se está dejando de lado y esperé hace algunos meses y dije, no, acá no va a pasar nada. Y el futuro es la animación, dije, porque todo el mundo tiene sus teléfonos celulares, todo va a estar más animado. Entonces, de alguna u otra forma, el tema es la animación. En eso hay que meterse. Y estaba mirando así las escuelas, es decir, la mayoría necesitaba así o preestudio o alguna cosa así. Y encontré una universidad que se llama École NAD, NAT, que es el más importante en formación 3D aquí en Montreal. Y en una parte decía que uno podía aplicar solamente por su portfolio. Yo no tenía nada, ¿verdad? Nada, y cero 3D, nada. Y así miraba hacia algunos tutoriales y eso y ya empezaba a temblar, ¿verdad? De lo complicado que a mí me parecía, ¿no? Y dije, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a entrar acá? Y había que escribir una carta, acá le dicen carta, le dicen, de motivación, de por qué vos querés estudiar eso. Y entonces se me ocurrió y hice mi carta de motivación, pero contando un poco mi vida, pero en forma de historieta. Esa fue mi letra de presentación y portfolio a la vez, ¿no? Y envié eso y yo no me esperaba nada, ¿verdad? Era un intento y punto. Envié eso y después de 2 semanas por ahí me llama alguien y me dice, yo estoy en el consejo de admisión de la escuela NAT y te llamo. Yo estaba esperando que me rechacen nomás, ¿verdad? Que te falta esto y esto, ¿verdad? Y me dice, el director de admisión quiere hablar contigo, le gustó demasiado lo que hiciste y quiere comprar tu historieta. ¿Ve? Y yo ahí, bien carajo, ¿verdad? Y me voy. Y me dice el tipo, es la primera vez que, que
que yo recibo algo así, una carta de motivación realmente original, y por eso te aceptamos. Y entro yo. En esa universidad hay dos grupos de estudio. Está el 3D, formación, animación en 3D y efectos especiales para videojuegos y para cine. Y yo entré en el videojuego y a los 2 meses más o menos me di cuenta que no, era súper pesado, ¿verdad? Tenía que entregar como 5 tareas a la semana en 3D y yo apenas así estaba abriendo programas como 3ds Max y eso, ¿verdad? Y bueno, ahí les planteé, me mudé a cine, al programa de cine y me aceptaron. Después de hacer una reunión y me aceptaron y cine ya era más tranquilo. En vez de 5 tareas a la semana eran 3 nomás ya y iba a un ritmo, digamos, más acorde a lo que yo podía. Y ahí me fui, estaba en cine y también en ese programa nosotros dábamos lo que es animación tradicional, le dicen en esa universidad, que son los dibujos animados clásicos, digamos. Y bueno, y me di cuenta que los primeros trabajos que yo hice así de principios de animación ahí, le gustó a la profesora, ¿verdad? Y ella me dice, ¿vos hacías antes animación? Y no, le digo, es mi primera animación, nunca antes así hice nada. Entonces, está muy bueno. Y después del siguiente trabajo, y yo me di cuenta que le gustaba también a los compañeros, se reían y eso así de las cosas que hacía. Entonces yo dije, no, este es mi fuerte, ¿verdad? Y obviamente también hice trabajos en 3D y nuestro proyecto final de graduación fue en 3D y todo eso. Terminé y dije, como yo sigo trabajando para Paraguay, dije, me voy a dar un tiempo para encontrar un lugar en ese del 2D. Porque yo me conozco, si yo entraba en eso del 3D ya de una y me iba a quedar para siempre, ¿verdad? Entonces dije, voy a darme un tiempo, si no encuentro nada, nada ahí, entonces voy a meterme en el tema de los efectos y en el del 3D. Y esta es la parte interesante, ¿verdad? Que a algunos les pueda servir. Hice el portfolio, digamos, más o menos de acuerdo a los lugares donde yo quería entrar y enviaba. Y a veces ni me contestaban. Y otras veces me decían que le faltaba todavía. Otros me decían que es interesante, que guardan mi nombre. Y en esta empresa en donde entré ahora finalmente, la primera vez que les escribí ni la hora, ¿verdad? Les volví a enviar 2 veces tampoco. Después dije, bueno, voy a irme personalmente. Imprimí así en papel, me fui ahí para conocer un poco también el ambiente de paso. Dejé mi carpeta, tampoco me llamaron y volví a escribir y les pregunté si tuvieron la posibilidad de leer Lo que se aconseja era luego de escribir entre 3 y 6 meses, volver a intentar y preguntar, porque había sido muchas veces la gente, los que le dicen acá los reclutadores, ¿verdad? Los de recursos humanos, ellos toman también en cuenta eso, o sea, tu interés. Y generalmente si nosotros venimos de lugares como Paraguay, a veces vos decís, no, qué puta, voy a ser muy hinchabola, ¿cómo voy a hacer eso? Y te da medio vergüenza, pero no, había sido por acá, eso está bien visto, o sea, que es una forma en que ellos miden tu interés por la empresa. Y en una de esas me contestan, ¿verdad? Yo le escribí, siempre estoy interesado en trabajar en los proyectos que ustedes tienen, y si tienen algún lugar, este es mi portfolio. Y siempre me interesó este campo y me contesta, cambió la gente de recursos humanos y esta señora, digamos, es como más receptiva, ¿verdad? Entonces le contesta a la gente. Y a ellos le escribo, si tienen alguna cosa y me dice ella, nosotros hacemos acá test.
sí o sí, no importa si uno tenga 10 20 años de experiencia, sí o sí hacemos pasar test a la gente. Si te interesa, y me voy, me dice, ahora tenemos un puesto en animación 2D. Y, y yo hice un curso en Toon Boom, que Harmony Toon Boom, que es el programa que se usa, digamos, usualmente en la industria, las industrias más grandes así de animación 2D usan ese programa. Y había hecho un curso y me animé y me fui. Y en el curso nos mostraban de una forma, digamos, más ordenada, todo. Yo llego ahí, abro así los nodos donde supuestamente iba a ver dónde están los ojos de los personajes, el brazo y todo eso. Yo pensaba que iba a tener todo, no, no tenía nada, eran así solamente cifras así, y no iba a poder, ¿verdad? Eso me iba a tomar como todo un día. Y como le dije a Guillermo la vez pasada, en esos casos, es gente que ya está hace años en la industria, ellos saben cuando vos les querés mentir, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Y le dije yo a la jefa de recursos humanos y el tipo que ahí me estaba tomando el test, no, para mí es muy difícil. Si tienen otra cosa, a mí me gustaría probar también eso. Porque a mí me gusta también el tema de animación progresiva, ¿verdad? Que se usa para hacer efectos especiales así en 2D. Y sí, hay también un test, pero de aquí a unos meses, porque acá en Canadá, no sé si en Estados Unidos cómo sería, pero pasan realmente algunos meses para que te contesten o para que suceda algo. Por ejemplo, uno llega acá y para darte la tarjeta de salud, de acceso a la salud pública, salud pública universal, que es para todo el mundo, te la dan en 3 meses, ¿verdad? Pero 3 meses son 3 meses. Es un poco largo, pero así también no te mienten. Si te dicen 5 meses, son 5 meses, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, en las universidades hay carreras que tenés que irte solamente en invierno o solamente en verano. Entonces pasan 4 a 5 meses y ahí recién vos entras otra vez. Y bueno, entonces, como me dijo un amigo, al llegar aquí en Canadá, tenés que ser paciente, ¿verdad? Se te dan las cosas, pero no, y todo por igual, ¿verdad? No, vos llegas acá y no importa que tengas plata o que ya tengas así un pasado, digamos, formado profesionalmente, empezás de cero, prácticamente en todas las profesiones. Para la gente que está en informática, de repente es un poquito más fácil el acceso, pero si sos médico o arquitecto o una cosa así, olvídate, ¿verdad? Empezás de cero, como todo el mundo. Y entonces yo me tranquilizaba nomás, ¿verdad? Y mientras tanto, como mi trabajo para los diarios de Paraguay no me toma tanto tiempo, yo trabajaba acá cerca de casa, ¿verdad? Me iba al metro, que queda como a 2 cuadras de acá. El metro es la estación del subterráneo, como le dicen. Y ahí repartía diario y cosas así, ¿verdad? O cerca de casa, en un lugar, en un bar, me iba a lavar platos o ser ayudante de cocina. Pero esos trabajos así de base, la ventaja que en estos países desarrollados es que normalmente ellos ya te pagan el salario mínimo de acá, ¿verdad? Que si uno maneja bien con eso, vos ya podés vivir. A diferencia de, nue- de nuestros países de Latinoamérica, que probablemente con un salario mínimo va a ser bastante difícil, pero acá generalmente ya podés así más o menos vivir con eso. Y con esos trabajos de base, ellos ya te pagan eso, ¿verdad? Es más serio el asunto. Y bueno, y eso mientras estaba esperando y me fui, ya estaba todo ya para los efectos 2D y al final me llama y me dice, no, había sido, no, todavía no tenemos un lugar. Y ¿verdad? Súper deprimido, ¿verdad? Obviamente yo le contesté a la jefa de recursos humanos de esta empresa que se llama Oasis, ¿verdad? Le agradecí, le dije, ¿verdad? Que sí,
vuelven a tener otra oportunidad, que me avisen y todo. Y yo me quería tirar del balcón, ¿verdad? Entonces, esperando qué le iba a hacer. Y después, cuando empieza este año, ella me escribe, me dice, tenemos un puesto si querés venir. Y me voy ahí, me dice, hay un puesto de clean up para una serie de Netflix. Y me voy y me ofrecen, y lo que hago es esto ahora básicamente. Esta es una imagen que yo tomé de un artista que trabajó ya sobre esta serie que se llama Mike Skane, se escribe Skanes, Mike, M-I-K. Acá le voy a escribir para, para que vean el estilo del show también, por respeto al artista que yo bajé su imagen de internet porque hay muchas imágenes que nosotros no podemos usar todavía así en público porque todavía no sale al aire la serie. Entonces me llaman para esta serie que es F is for Family, que va por su tercera temporada en Netflix. Y hay una empresa en Francia que se llama Gumo, que es donde hacen la parte del diseño básico, ¿verdad? Que sería esto que ustedes están viendo ahora en pantalla. Y bueno, lo que yo hago es, digamos, separar todos estos elementos. Acá, por ejemplo, se ve esta tele y yo tengo que mirar el animatic. El animatic es lo que viene del storyboard. Y antes de entrar a esto, yo estuve trabajando en storyboard. Hice mi primer storyboard y les voy a mostrar a ustedes a modo de ejemplo que el primero que hice era que era un desastre realmente, así era súper, súper rough y era este estilo y obviamente tenía muchísimos errores y por suerte el director era muy comprensivo y me dice, no, tenés que hacer más acorde a los personajes y bueno, entonces finalmente ese ya es el clean, el resultado final. Y como es una serie animada, la diferencia de un storyboard que es para películas, por ejemplo, en donde se hacen, digamos, más o menos las escenas principales nomás, en lo que es animación, se puede ver que es progresivo, ¿verdad? Uno va haciendo prácticamente el movimiento de casi, los movimientos principales de los personajes, casi como se diría el frame by frame, ¿verdad? O sea que cuadro por cuadro, ¿verdad? Entonces es mucho dibujo, es bastante dibujo. Y por suerte el segundo que le hice ya le gustó y me aceptó, entonces me fue bien ahí. Yo creo que de alguna manera ellos me recomendaron también para el trabajo en el que estoy, porque en esta industria todo el mundo se conoce, ¿verdad? Por eso es importante uno que haga bien el trabajo, porque si vos te vas y les cagas a ellos, enseguida ellos se comunican entre ellos, porque es gente conocida ya en el ambiente pues, de la animación, que entonces ellos van a preguntar, ¿y qué tal trabaja este? Y cómo cumple y cosas así, ¿no? Entonces es importante ser profesional y cumplir con lo que te demandan, ¿verdad? Y sobre todo, saber aceptar las críticas. Normalmente principalmente nosotros los artistas, ¿verdad? A veces eh, muchos de nosotros tenemos un poco de ego y como que creemos que sabemos todo y no, ¿verdad? En realidad uno aprende todos los días y como dice esa frase, ¿verdad? Si vos te crees demasiado bueno en algo, ten en cuenta que de seguro va a haber un asiático que lo haga mejor que vos. Entonces vos no tenés que nomás tener en cuenta eso y ya tranquilizarse y decir que cada día se aprende algo nuevo. Y les muestro acá que
por ejemplo, en el storyboard vos ves que el personaje va a pasar como detrás de esta tele acá. Entonces, cuando uno hace el clean, tiene que hacer este objeto separado, ¿verdad? A veces viene la gente que trabaja en otro departamento que se llama el departamento de props, o sea que ellos dibujan los objetos y entonces esto vos tenés que hacer separado, ¿verdad? En otro layer. Acá están los layers, que es un sistema nodal que se usa en Harmony. Ahí Matías me pregunta si qué programa yo usaba y qué recomiendo para iniciar en la animación 2D. Y la verdad es que para algunas cosas, Mati, yo ya había empezado con Photoshop, que haciendo la animación de lo que se conoce como frame by frame, que es la animación progresiva. Porque, como hablábamos con Guillermo la vez pasada, lo importante y lo más fundamental, sobre todo en animación, es conocer y tratar de dominar los principios básicos, ¿verdad? Por ejemplo, el de gravedad, lo que se llama, hay 12 principios que ahora no me acuerdo bien, que van a encontrar ustedes miles de tutoriales en YouTube, ¿verdad? Que, que eso uno hay que conocer, que es lo más importante. Igual si vos haces un dibujito así de cabeza redondita, así con su cuerpo un cuadradito y su mano y sus piernas así un palito, pero que se entienda qué es lo que está queriendo hacer el personaje, ¿verdad? Que si está alzando algo pesado, que se sienta que está haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Que se lea visualmente esos principios. Yo creo que eso es lo más importante. El programa, me di cuenta que el programa o los programas para animación realmente no importa tanto, porque hoy en día casi todos los programas son parecidos entre sí. Eh, por ejemplo, hay varios programas los que se llaman open source, como Blender en 3D o lo que sea. Si uno es muy bueno en eso, eso sirve y muchísimo, ¿verdad? Porque el día en que vos te mudes a Maya o a 3ds Max, que es lo que más se usa en la industria, en realidad Maya, eh, ya básicamente es lo mismo. Hay algunas posiciones de los botones, pero se parecen mucho. Cada vez se copian más unos del otro, ¿verdad? Y si vos manejas bien un programa, obviamente te va a llevar un tiempito adaptarte, ¿verdad? Dónde encontrar el botón correcto, pero lo más importante en animación para mí, yo creo que Guillermo va a estar también de acuerdo conmigo, es manejar, saber entender bien, dominar los principios. Y como te digo, yo animaciones, mis primeras animaciones, yo las hice en Photoshop nomás. Y entonces, buscando tutoriales ahí en YouTube de cómo se hace animación en Photoshop, ahí me fui viendo, colocando los layers. Al principio me costaba, me equivocaba, volvía a hacer y no perder la paciencia, ¿verdad? En este tema del arte y cada vez más el tiempo de las oportunidades va a ser más corto. Yo estoy seguro de eso, porque con el tema de la globalización y con la mano de obra que se está necesitando hoy en día, hay que prepararse, porque a todos nos llega la oportunidad, y a mí ya me pasó varias veces con el tema de la ilustración, qué sé yo, por ponerte un ejemplo, yo miro un dibujo de un artista, uno de los tantos artistas que yo admiro, que se llama Carlos Nine, y digo, hija de puta, qué bueno ese coloreado en acuarela que hace o con técnica mixta, cómo me gustaría intentar, pero ese me gustaría no sirve de nada, ¿verdad? Y de repente, así en el diario me dicen, ¿no querés hacer así una super caricatura medio artística? Y yo dije, puta, mira, si yo ya sabía hacer eso, ya iba a aplicar ahí, ¿verdad?
Y por no haber practicado antes, no hago, lógico, ¿verdad? No hago eso que me hubiera gustado hacer. Y estas oportunidades, sobre todo en el tema de animación, se van a ir dando de esta forma, según mi modesto entender, porque cada vez hay más empresas de videojuegos, cada vez más la gente usa celulares, usa, todo es interactivo hoy en día y cada vez más va a ser así. Entonces, el tema de la animación, sinceramente, y no porque estemos acá en un foro, en un webinar de animación, el tema de la animación, eso es el futuro. La gráfica en sí misma, pero animada también a la vez. Animada no solamente a nivel de personajes, sino también a nivel de motion graphics, ¿verdad? Lo que se conoce como eso, es decir, los textos que se están moviendo, que vos le das un clic y hacen algo. Entonces, todo va a estar animado y es muy importante. Yo realmente me sentí muy contento cuando me contactó Guillermo, por ejemplo, que es alguien a quien yo admiro muchísimo y eh, vos hablas con el tipo así y él es muy humilde, pero lleva más de 10 años trabajando en DreamWorks, ¿verdad? O sea que es un monstruo así ya, a pesar de su corta edad, en este mundo de la animación, cuando vos llevas ya como 10 años es porque ya sos un senior, ¿verdad? Que le dicen que ya estás haciendo en un nivel altísimo, ¿verdad? Y hay que aprovecharle a él, hay que aprovecharle a él y preguntarle todo lo que se pueda y todo lo que uno quiera saber de ese mundo porque sabe, sabe. Entonces, y estuvimos hablando también con él que es muy simpático como este mundo de la animación, que si bien se parece mucho en algunas cosas, son diferentes también, porque en animación 3D, el término layout, por ejemplo, que es lo que hace Joaquín Baldwin en Disney, técnicamente es la posición de las cámaras, o sea, dónde vos vas poniendo, cómo se va a mover la cámara, digamos el encuadre para contar la historia, qué encuadre es más importante, dónde se van a ver los objetos, el fondo, en interacción con los personajes, de acuerdo a lo que pasa, a lo que se quiera transmitir. Entonces, eso es layout. Layout en 2D, que es el departamento en el que yo estoy trabajando, es el fondo, es el background, ¿verdad? Es lo que se va a ver. En 3D eso se conocería como matte painting. Y es interesante, acá Matías me pregunta que ve la pantalla negra. ¿Qué pantalla vos estás viendo, Matías? Probablemente tengas que en tu en tu ventana de Zoom, en la parte donde dice video, probablemente ahí tengas que abrir la parte de video, porque los otros creo que están viendo, ahí yo te estoy viendo a vos, sí, Espera, voy a iniciar un ratito el audio, perdón. Es que apenas estoy iniciando el descargue del programa para ver la charla y todas esas cosas, solo que arriba me salen a ti, Melky, y a los demás así, todo con su nombre y tachado, pero la mayor parte de la pantalla solo me sale negro, solo es una duda, ¿no? sí, sí, sí. El micrófono puede cerrar nomás el tuyo ahora y después, cuando yo abro para la parte de preguntas, entonces ustedes me pueden estar preguntando lo que se les antoje, ¿verdad? Todo. Yo no tengo ningún problema en contestar lo que sea. Y en 2D, por ejemplo, ellos dicen Rick, dice, y Rick, yo pienso, en 3D es el personaje, los huesos de los personajes. Y en 2D ellos se refieren solamente a la conexión de los nodos dentro de la ventana como esto. Esto para ellos es Rick en
Toon Boom Harmony, ¿verdad? Y cosas así, o Tracker, le dicen a otra cosa también en 2D, y Tracker es otra cosa en 3D, y son esos términos técnicos que a veces se parecen, pero son diferentes en esos mundos. Y ahora yo les dejo la oportunidad a ustedes para que puedan preguntar todo lo que quieran, si es parte técnica, personal, artístico, no importa, ¿verdad? Y no sé qué dice Guillermo, si pueden abrir el micrófono para preguntar o escribir, yo no sé cuál vos consideras la mejor forma. Si pueden abrir el micrófono si tienen para preguntar, ¿verdad? Yo creo que estaría correcto eso. Sí, sí, sí. Por el chat o por el micrófono. Eh, mi duda sería, por ejemplo, además de comenzar por el diseño, que es lo especial para un dibujante o ilustración, y sean las cosas técnicas y los demás, y poder también dar clases básicas de diseño, ¿debe haber algún consejo de más para poder, digámosles, fortalecer el trabajo de un diseñador, por ejemplo, a una base que nos pueda implementar? Porque ya tenemos el diseño, tenemos para poder diseñar, todo tranquilo, todo correcto, y además de unos trabajos así en animación, si hay algo más que nos pueda ayudar, algo. ¿Cuál es el campo que a vos te interesa más, Matías? ¿En qué campo a vos te gustaría proyectarte? El que desde que estuve desde temprana edad, así desde hace mucho, es en el campo de la animación. Por eso desde eso llegué al diseño gráfico, y desde ahí trato a poder, digámosle, algún día tener un trabajo de diseño de animación, tanto que me decían que hasta agarraba por PowerPoint y hacía mis animaciones de forma muy casera. Dibujaba en Paint y publicaba en PowerPoint, y desde ese día ya empecé a querer a hacer tantas cosas. Por ejemplo, veías en la televisión todos esos trabajos que la gente hacía, y te daba un sueño de poder al fin llegar y poder hacer trabajos que la gente hace, poder enseñar tus ideas a otras personas. Espectacular, Matías. Mira, te felicito porque el medio, eso no importa realmente. Yo les conté a Guillermo y también a Rocco que muchas veces yo en mi casa y en Ebuyaú, que ni siquiera había electricidad en esa época, yo, yo diseñaba por el suelo, o sea que en la arena, así con la espina de la planta del naranjo, ahí hacía mis historias, hacía por ejemplo el personaje y borraba. Entonces la siguiente escena, digamos como el otro frame de la historia, volvía a dibujar y ahí ya, digamos en progresión, ahí el personaje ya se mudaba de otro lado y así. Era como una historieta o una especie de storyboard, pero yo hacía ahí por el suelo, ¿verdad? O sea que no me importaba ahí acostarme en la arena y dibujar, ¿verdad? Y a mí me decían de todo, ¿verdad? Qué sé yo, te van a entrar los cebollí, ¿verdad? O sea, las lombrices, ¿verdad? Si estás ahí en la arena o qué estás haciendo, estás comiendo arena o estás haraganeando, estás dibujando ya otra vez, eso no tiene futuro y cosas así. Desde mi experiencia personal, lo que yo le puedo decir a la gente que le gusta el arte es que nunca se desanimen y hagan oídos sordos hacia a la mala onda, ¿verdad? Porque todo es gráfico, visual, si uno se pone a pensar bien, y yo mismo testeo eso con las caricaturas que hago. Por ejemplo, para pasar un mensaje de, de alguien que escribe así un chorizo de texto, eso poca gente lee, ¿verdad? Pero el mismo mensaje vos le pones a dos personajes en una situación con un poco de humor y entra más, ¿verdad? O sea que
indefectiblemente lo gráfico, y siempre esto va a ser así, cada vez más, con toda la tecnología que viene llegando, se ve que es fuerte. Lo gráfico siempre, siempre va a ganar a lo que es meramente textual. Entonces, no, nunca se desanimen, ¿verdad? No, oído sordo a la mala onda y continuar, ¿verdad? Y no importa, no importa qué programa uses, cómo vayas haciendo tus animaciones, y mira siempre, ¿verdad? Busca siempre, explora siempre. Si alguien te dice, ah, mira, vos estás copiando de algún lugar, eso, no hagas caso, ¿verdad? Hacé vos, si de repente encontrás una animación que te gusta y vos querés hacer, podés hacer incluso algo realmente calcado de eso, pero ¿qué va a quedar de eso? La práctica que vos ya tuviste de esa animación. Y mira todos los principios básicos de animación, ¿verdad? Entra a foros, a gente que está en YouTube, contacta con gente que sabe, que te puede enseñar, o sea que no te quedes nunca, porque como yo estaba diciendo, en este tema las oportunidades se van a ir dando cada vez más de forma seguida a lo que nos veníamos acostumbrando. Si alguien tiene alguna otra pregunta, encantado. Igual nomás pueden escribir aquí. Hay, y otro consejo también. Generalmente pues los artistas somos lazy, ¿verdad? O sea, caihueas y no... Y, y yo sinceramente, probablemente si no tenía el trabajo con el diario, ¿verdad? No iba a hacer tantos dibujos, ¿verdad? Porque por más de que me gusta y me encanta, ¿verdad? No, no es que me voy a poner a estar dibujando así, pero eso está muy mal, ¿verdad? Hay que dibujar, hay que darse por lo menos unas horas al día para dibujar o practicar eso que a uno le gusta. En el caso de la gente que le gusta animación, por lo menos 2, 3 horitas hacer algo al día. Acá dice, ¿cómo te surgen las ideas para tus historietas? Evidentemente tienes que estar al tanto de sucesos reales, pero aparte de eso, ¿cuál es tu fuente de inspiración? ¿Tu vida personal o otros cómics que lees? Y de todo un poco, la verdad. Yo generalmente eh, tomo los conceptos básicos así para los gags humorísticos. Eh, o sea, digamos, trabajo lo que es la base, o sea, de alguna forma sorprenderle al público de lo que realmente estuviera esperando y después ver el contexto y analizar. Obviamente hay cosas más logradas que otras y como vos decís que nuestra realidad paraguaya ya es cómica de por sí. De hecho, muchos de mis dibujos en donde yo, por ejemplo, solamente ilustro lo que es el contraste o la incoherencia, como, como un dibujo de la pareja que se va hablando en el auto y putean contra los indígenas que están ensuciando la plaza y a la vez ella por su ventana está tirando su latita en la calle. Y eso pasa en la vida real, uno ve eso, entonces contrastes así increíbles, ¿verdad? O cosas así más banales, pero de la vida más cotidiana, ¿verdad? Como una persona a quien yo conozco y dice, tenía problemas de salud, ¿no? Porque en Paraguay nosotros comemos mucha caloría y entonces dice, yo ceno livianito nomás, dice, ¿verdad? Hago un fideíto así, fideo ya lo, ¿verdad? Y con vellú, dice, ¿verdad? Pero ella sinceramente cree que está cenando liviano, ¿verdad? Porque no tiene carne vacuna, ya cree que su cena es livianito, ¿verdad? Light. Y cosas así, ¿verdad? O como un socio
que tiene súper miedo del agua, que, que hoy en día toda el agua ya está contaminada y que él solamente quiere tomar, por ejemplo, agua mineral, dice. Y bueno, ahí luego uno nunca sabe decir que, pero pongámosle que el agua mineral es sana, ¿verdad? Y él solamente va a tomar eso, dice, pero el tipo no para de tomar gaseosa, ¿verdad? O sea que no le importa el envenenarse con sodio y azúcar, pero tiene miedo del agua y cosas así. Eh, Eso básicamente, y miro la realidad paraguaya y trato de conectarle al público también con usando términos muy nuestros. Por ejemplo, el popular a mí me permitió usar términos como que la gente normalmente utiliza, ¿verdad? Es un poco ya más o menos lo que hacía Nico en su tiempo, ¿verdad? De usar mucho el yo para, creencias de nuestra gente, eh, y ese tipo de cosas. Y felizmente esto de Internet te permite estar conectado día a día con toda la realidad paraguaya en mi caso, que es la que me interesa para los medios gráficos de allá. Yo pongo acá casi todos los canales, y leo prácticamente también todos los diarios online y escucho las radios cuando yo estoy trabajando también. Escucho radio de acá y escucho radios de Paraguay también. Entonces, así también me mantengo conectado con la gente y a la vez en mi entorno, yo que hablo también guaraní, puedo, puedo, digamos, mantener un poco también eso, porque acá tengo amigos en Montreal que vienen del interior también, entonces hablan muy bien guaraní y eso me permite practicar y no olvidar también, porque yo le entiendo a la gente que se muda en algún lugar y no tiene más contacto con el idioma y pierde. Y hay algunos que dicen, oye, ya pobre, ahora ya no habla más", pero no pasa por eso. Es el ambiente nomás. Si uno no tiene contacto con un idioma, personalmente yo mi inglés perdí muchísimo ahora porque acá en Montreal yo hablo más francés. Entonces no tengo esa práctica y de muchas cosas ya me olvido. Ahora, por suerte, en donde trabajo tengo un compañero que habla inglés y con él puedo volver a practicar, pero es eso, es como todo en la vida, es la práctica. Nosotros, en el, yo creo que vos te referís al tipo de animación, ¿verdad? Sí, Puppet, sí, sí. Generalmente ellos usan más el estilo Puppet. Sí. Eh, a mí me gusta más el frame by frame. ¿Qué querés que te diga? Voy a, voy a ver si de por ahí puedo mostrarte algo acá que yo había hecho en frame by frame, que es una una pequeña animación. Ah, no puedo, creo que mostrar porque no es compatible. Era un video de efectos especiales en 2D, que ahí se usa el frame by frame, ¿verdad? Vos dibujás y en el Toon Boom, por ejemplo, es bastante fácil porque se usa lo que se llama el onion skin, que le dicen que es como el calco. Entonces ahí vos vas viendo la animación. Por ejemplo, haces el fuego y más o menos vas siguiendo la dinámica que tiene y todo el movimiento. Pero eh, casi todos los estudios de animación, al menos todo lo que yo conozco acá en Montreal, ellos usan el estilo del pop, ¿verdad? El pop, el cutout también que le dicen, ¿verdad? Que ponen las poses intermedias y después
van llenando las cosas que faltan. Eh, yo ahora es la primera vez que estoy usando el Zoom, por eso acá no sé cómo darle play al video este, porque es como que me agarra la pantalla del Zoom, es como que él tiene la prioridad por sobre lo que yo estoy mostrando acá. Por eso no le pude dar, no le estoy pudiendo dar el play a ese. Pero me gusta más el frame by frame. Yo no sé qué diría Guillermo, porque yo sé que en 3D, al menos donde yo estaba estudiando, también era más acostumbrado, ¿verdad? Poner todas las poses, el key pose, creo que le dicen en inglés, ¿verdad? Yo en francés pose clé, estoy pensando, ¿verdad? Y entonces van rellenando las cosas que faltan. Y así van suavizando, suavizando, suavizando más el movimiento hasta que llega algo fluido, ¿verdad? Eh, yo admiro mucho el trabajo de los animadores, realmente me quito el sombrero, ¿verdad? Porque es mucho trabajo. Por eso en este mundo de la animación y en cualquier otra cosa de la vida, ¿verdad? Uno tiene que meterse en algo que realmente te gusta, porque en lugares como estos, como Estados Unidos o Canadá, cuando se dice trabajo, es trabajo realmente. Trabajas prácticamente las 8 horas de seguido, es mucho trabajo. Es bastante, bastante. No es que te vas y joder un poco. A lo mejor con el tiempo, cuando tenés ya demasiada experiencia, pero ni aún, ¿verdad? Entonces, eh, se hacen las cosas, ¿verdad? Es mucho y entonces te tiene que gustar realmente. Eh, pero son bastante comprensibles. Eh, y también que uno tiene que estar abierto, como dije anteriormente, a las correcciones, a las críticas, ¿verdad? En mi caso particular, en el trabajo en donde estoy, nosotros tenemos correcciones sobre, por ejemplo, hacemos un background que le dicen, una decoración, y de repente quitan un elemento o ponen. Y generalmente, hasta ahora en mi caso al menos, no fueron errores míos, sino que es la visión del director. Él dice, no, había sido eso que está sobre la mesa, no vamos a usar o no sirve mucho al propósito de la historia, entonces vamos a quitar nomás. Entonces todo un trabajo que vos estuviste haciendo, a veces tenés que estar corrigiendo otra vez, pero es parte del trabajo, ¿verdad? En cine yo aprendí que nunca está todo hecho final, 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 porque incluso las películas estas que, que vienen con mucho éxito, en realidad por detrás de eso que se ve en pantalla hay miles de archivos que son modificables todavía. Por ejemplo, cuando vuelve a salir o modifican o lo hacen para, qué sé yo, un, ya sea para un remake o lo que sea, eh, pueden todavía modificar, qué sé yo, un poco la textura del personaje, las luces, va, se va corrigiendo siempre, eso yo me di cuenta. Probablemente en animación 2D no sea tanto así, pero a nivel de producción en general siempre se van corrigiendo cosas.